Hola, este es un nuevo video para abordar la segunda conferencia de la cuarta temporada de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. El primer video, la primera conferencia de esta cuarta temporada fue sobre el neoliberalismo. Este segundo video está dirigido a hablar sobre el tema del aborto, que en este momento es un tema muy candente en Colombia y en general en América Latina por el movimiento que existe para despenalizar el tema del aborto. ¿Cuál es el tema del aborto? Resulta que en Colombia el aborto es delito, está incluido en el Código Penal. El año 2006 la Corte Constitucional creó tres causales de excepción de antijuricidad del aborto en tres casos que son acceso carnal violento, o sea, si la mujer ha sido fruto de una violación. En el segundo, si hay, digamos, un conflicto entre el derecho a la vida del que está por nacer y el derecho a la vida, y algunos interpretan que también el derecho a la salud física y mental de la madre. Lo que pasa es que en el momento en el que salió la sentencia en el 2006, el derecho a la salud no era un derecho fundamental. Posteriormente, una reforma constitucional donde la salud se convirtió en un derecho fundamental porque en la Constitución del 91 el derecho a la salud era un derecho conexo al derecho a la vida. Entonces, en el 2006 la sentencia hablaba de derecho a, cuando hay un conflicto entre el derecho a la vida del que está por nacer y el derecho a la vida de la madre. También era una excepción de antijuricidad. Y el tercer caso es el caso de las graves malformaciones al feto, que podría involucrar que si nace el niño, pues su vida no fuera viable, ¿sí? O sea, graves malformaciones que le harían inviable su vida, digamos, su vida extrauterina o fuera de la madre, una vez hubiera nacido. En esos tres casos se da el tema de la excepción de antijuricidad. ¿Qué significa eso? En Colombia, para que un delito, para que una conducta sea considerada como punible, tiene que ser típica, o sea, que la conducta esté considerada como un delito en el Código Penal. Segundo, que no sea antijurídica, mejor dicho, que sea antijurídica, que la conducta esté considerada, que a pesar de que la conducta esté tipificada, la conducta sea antijurídica. La excepción de antijuridicidad es lo contrario, o sea que a pesar de que la conducta es punible, el Estado lo considera como que no es antijurídica, o sea, no va en contra del ordenamiento jurídico, que es lo que trata las tres excepciones de acá, que es como el caso, por ejemplo, como de la legítima defensa. Si yo mato a una persona, pero lo hago en legítima defensa, a pesar de que yo he cometido un homicidio, el Estado considera que no es antijurídica la conducta. La tercera condición es que la conducta sea culpable, o sea, ya sea que sea hecha con dolo, con culpa, con preterintención. En el caso colombiano, pues no hay aborto culposo. El aborto tiene que ser cometido de manera dolosa. Si es un aborto culposo, o sea, que fue cometido por imprudencia, falta de cuidado, impericia, no se considera un delito. Si fue cometido con dolo, o sea, que la persona quiso abortar de manera voluntaria, es considerado como un delito. Se considera un delito doloso. Bueno, ¿cuál ha sido el debate? En semanas anteriores, la Corte Constitucional abocó una tutela para determinar si estas causales solo se podían aplicar en las 12 primeras semanas de gestación. Si la mujer era fruto de una violación o hay un conflicto entre el derecho a la vida de la madre y el que está por nacer, y por otro lado lo que se considera como el aborto por graves malformaciones del feto. Entonces solo se podría hacer en las 12 primeras semanas de gestación. Después de las 12 primeras semanas seguiría manteniendo como un delito. Bueno, sobre esto quiero decir que yo soy profesor actualmente, no sé hasta cuándo lo sé. Precisamente abocamos este tema en mi clase de Derecho Civil Personas. Yo soy profesor de Derecho Civil Personas y este tema lo tenemos que ver porque uno de los temas dentro del tema de Derecho Civil Personas, es, tanto para los que ven, tanto para los que son abogados como para los que no lo saben, pues tenemos que ver el tema del nacimiento, cuando hay personas según el Código Civil. En el Código Civil colombiano, por ejemplo, hay persona desde el punto de vista civil cuando se dan tres requisitos: nacimiento, separación de la madre y tercero, haber respirado
por una vez o haber existido por un instante, que es lo que se conoce como la teoría de la vitalidad. En Colombia, si nace el niño, se separa de la madre, pero no respira, se considera como, como que no fue persona, como si no hubiera existido. O lo mismo, si nació pero no se separó de la madre y no respiró, tampoco fue persona, pero desde el punto de vista civil, o sea, desde el punto de vista de los derechos civiles, que son los derechos patrimoniales, que tienen que ver con la persona, con los bienes, las obligaciones, los contratos, las sucesiones. Entonces, si uno dice, si hay persona en ese momento, ¿por qué se castiga el aborto? Si no hay persona, porque se está protegiendo el derecho a la vida. Alguien preguntaba o alguien decía, bueno, pero en el Código Penal, si el aborto está considerado como un delito que atenta a la vida, ¿cuál es la vida que se está protegiendo ahí? Hay algunas teorías que dicen que lo que se está protegiendo ahí es la vida de la madre, pero realmente no, se está protegiendo la vida. ¿De quién? Del que está por nacer. Entonces, aún así, dado que el Código Civil dice que hay personas desde el nacimiento, entonces, ¿por qué el Código Penal castiga el aborto? Entonces, porque se está protegiendo el derecho a la vida. Entonces viene el problema complicado y es saber cuándo comienza la vida. Las teorías más radicales, sobre todo ligadas a muchas doctrinas religiosas, dicen que no, que la vida empieza en la concepción. Pero según la ciencia, la vida no empezaría con la concepción. La vida empezaría cuando el cigoto, producido por la unión del óvulo y el espermatozoide, se une al útero de la madre. Por eso, por ejemplo, está la píldora del día después, que algunos la consideran como abortiva, pero según la ciencia es una medicina anticonceptiva, porque lo que hace la píldora del día después es que no deja que el cigoto se una al útero de la madre, ¿no es cierto? Y ahí es cuando realmente comenzaría la vida, o sea, realmente cuando el cigoto, que es el producto de la unión del espermatozoide y el óvulo, se une al útero de la madre, ahí empezaría realmente el embarazo, antes no, según la ciencia, según lo que dice la ciencia. Entonces, pues hay posturas religiosas que nos dicen que la vida empieza desde la concepción. Está la postura científica que dice que empieza la vida desde el ajuste del cigoto al útero de la madre. Pero ¿cuándo hay vida? ¿Sí ven? Hay una postura religiosa, hay una postura científica. Sobre esto pues hay una dificultad porque pues, las posturas feministas, y no me refiero al feminismo de manera despectiva, sino simplemente estudiando la postura feminista, afirma que el derecho al aborto es el aborto, que el aborto es un derecho de la mujer porque pues la criatura se está gestando en el cuerpo de la madre y que la madre, como es dueña de su cuerpo, también tendría el derecho de decir si sigue el aborto o no. O sea, si ella admite que haya dentro de su cuerpo se esté gestando un nuevo ser humano, sí o no. Yo personalmente pienso que el derecho al aborto no existe. O sea, me explico. Cuando por ejemplo, la Corte Constitucional dice que si se dan estas tres conductas, no se está penalizando la conducta, no está diciendo que haya un derecho, sino que simplemente lo que está diciendo es que no se penaliza, precisamente, no se castiga, pero no está generando un derecho. Es como, por ejemplo, el derecho a matar. No existe el derecho a matar. O el derecho a la autodefensa. No existe. ¿No? Simplemente si yo mato, en legítima defensa, pues no me van a meter a la cárcel, pero no existe el derecho a matar. ¿Sí me explico? Ahora alguien me diría, no, pues que eso está generando un derecho. Yo no creo que eso genere un derecho, porque el derecho a la muerte no existe, porque como lo decía mi profesor de filosofía del derecho, que en paz descanse, Francisco Herrera, él decía que sería una contradicción consagrar el derecho a la vida, porque sería una contradicción consagrar el derecho a la muerte, ¿sí? Sería una contradicción consagrar el derecho a la muerte si existe el derecho a la vida. ¿Sí me explico? O sea, dos derechos contradictorios no pueden existir. O sea, o hay derecho a la vida o hay derecho a la muerte. Entonces, consagrar el derecho a la muerte es absurdo. No el derecho a la vida, sino consagrar el derecho a la muerte es absurdo. Y el aborto es acabar con la vida. De hecho, eso lo dice el Código Penal, que es la vida del que está por nacer. Ahora bien, y por favor vean completo este video, no solo quedan en la partecita. Yo creo que el aborto sí se debe despenalizar, pero no porque esté bien, me refiero al aborto voluntario. ¿Por qué?
Porque me parece que el derecho penal, y esta es una postura que ya la he dicho públicamente y frente a mis estudiantes de derecho civil, personas, y derecho civil, incluso desde cuando dictaba conceptos jurídicos fundamentales, después dicté introducción al derecho civil, yo pienso que el derecho penal es el derecho más drástico, es, es la protección que hace la sociedad de unos bienes jurídicos de la manera más drástica, que es meter a la cárcel a una persona o ponerle una pena que puede ser incluso la pena de muerte. Pues en los países donde existe pena de muerte, en Colombia no existe ni cadena perpetua ni pena de muerte. Entonces, si una mujer ha abortado por la razón que sea, incluso de manera voluntaria, y añadirle a eso mandarle a la cárcel o criminalizarla, me parece añadirle un drama adicional que no resuelve el problema del aborto. Si hay aborto, pues me parece a mí que eso implica que hay un tema de educación sexual, ¿sí? Alguien dice, bueno, pero es que hay muchas mujeres que legítimamente tienen relaciones sexuales y no porque sean ignorantes quedan embarazadas. Entonces van a abortar porque no quieren tener el hijo y eso es su derecho. Yo sobre eso tengo un cuestionamiento frente al tema del aborto voluntario y tiene que ver con la moralidad de eso. Todo lo que se oponga a la vida es inmoral y la inmoralidad está basada en generarle un daño a alguien. En este caso, la moralidad digamos, se evalúa cuando se le está generando un mal a alguien y ese alguien es el que está por nacer. Por eso la conducta es inmoral. Me refiero al aborto voluntario. Alguien me puede decir, bueno, pero en últimas ahí todavía no hay persona. Sí, no hay persona, pero sí hay potencialidad de vida. Y se le está generando un mal a la persona que van a salir. Y dice, pero que venga la vida. Sí, la vida es una oportunidad. Y nosotros en esto tenemos que dejar un poco el racionalismo a ultranza. Los seres humanos en estos temas somos como ciegos. Estamos dando pasos de ciego porque nos vemos en la vida y no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, nada. Estamos aquí en esta vida y tenemos que actuar de una manera sensata y con cierta y utilizando todos los instrumentos que da la naturaleza para podernos mover en este mundo, que son la intuición, la razón, etcétera. Y hay algo en el aborto que no cuadra y es que atenta contra la vida. Y definitivamente pues hay un valor que debemos proteger que es el de la vida. Ahora bien, la postura feminista, y no lo digo de manera peyorativa, me merece el mayor respeto, pues de cierta forma la naturaleza le dio a la mujer el privilegio de, de tener dentro de su cuerpo la potencialidad de un ser humano o de tener un ser humano, ¿no es cierto? No sabemos si algún día también le pasará eso al hombre, no lo sabemos, de acuerdo con los adelantos de la ciencia, pero yo creo que sí se debe penalizar, pero no porque el aborto esté bien, sino porque penalizar el aborto es añadir un elemento adicional de sufrimiento a este fenómeno, que es un fenómeno que se debe estudiar de manera sensata. Es que siempre hay posturas radicales que a veces llevan a la insensatez. La postura radical religiosa, no se abortar en ningún caso, hombre, espérese un momento. Por ejemplo, si una mujer ha sido fruto de violación y ella piensa que no quiere seguir con el embarazo y lo interrumpe, ¿por qué el Estado le tiene que caer a esa persona y meterla a la cárcel? O ni siquiera, supongamos que no estamos en uno de esos tres casos de antijuridicidad que habla la Corte Constitucional de Colombia, sino, por ejemplo, que estemos en el caso de el aborto voluntario, pero por ejemplo que lo lleva a cabo, por ejemplo, una menor de edad, una niña de menos de 14 años o lo que sea, y quiere interrumpir el aborto. Y pues yo no digo que esté en su derecho, digamos que aborta, y entonces fuera de eso le llega al Estado y le cae, no, para la cárcel. Porque los tres casos de antijuridicidad, supongamos, una niña, digamos, supongamos de 12, 13 años que queda embarazada, ¿no es cierto? Ni fue violada, ni hay malformación del feto, ni hay un conflicto entre el derecho a la vida de la madre y el que está por nacer. Y supongamos que la niña no puede tener el hijo, quedó embarazada, supongamos, y aborta. Entonces fuera de eso le cae el Estado decirle criminal. Eso me parece que es añadirle un drama adicional y me parece que por razones prácticas se debe despenalizar, pero no porque esté bien. Yo conozco mujeres que han abortado de manera voluntaria y han quedado realmente traumatizadas. Incluso conozco hombres
parejas de mujeres que han abortado y el señor, el muchacho quedó traumatizado por vida. Yo no digo que pues esto sean todos los casos, según dicen los proabortistas, no existen estudios que digan que la mujer queda siempre traumatizada, pero sí conozco gente que ha quedado traumatizada, hombres y mujeres. Ahora bien, que este sea un tema femenino, no lo creo que este sea un tema femenino, no por una razón política o ideológica, sino por una razón simple, y es que los que practican abortos no son solo las mujeres, no, o sea, no son solo médicos mujeres, sino también hay médicos hombres que practican abortos. Las píldoras abortivas no solo las producen las mujeres, sino también los hombres. Los hospitales no son solo gerenciados por mujeres, sino también por hombres. Los que tienen a los niños, o sea, quien le ayudó a la mujer a hacer al niño que tiene en su vientre fue un hombre. Entonces este no es un tema femenino, con todo respeto lo digo. Y nosotros los abogados sabemos que ese es un argumento que puede sonar muy bien en ciertos círculos, pero los abogados sabemos que no. ¿Sí? Eso es como si uno va a regular un tema de los toros y los toros le digan a uno, no se mete usted porque usted no es un toro, más o menos. Yo no estoy comparando a una mujer con un toro, sino que estoy diciendo que ese es un tema que no ha lugar, es una falacia, es absurdo, ¿sí? Porque los que legislan son tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y los hombres legislan sobre temas de mujeres y las mujeres están legislan sobre temas sobre hombres, entonces no, dejémonos de ese argumento no tiene razón, no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué pienso yo sobre el aborto? Como yo siempre lo he dicho, hacia futuro. Primero, despenalizarlo totalmente, sacarlo del derecho penal, pero queda en el tema de la moral y de la conciencia de cada quien. Ahora bien, eso no implica que el Estado o los gobiernos despenalicen el aborto, pues que en Colombia no hay clima para eso, aunque no sabemos hacia futuro qué vaya a decir la Corte Constitucional o el Congreso, porque la sentencia de la Corte Constitucional conmina al Congreso a legislar sobre este tema, sobre el tema del aborto. O sea, meterle, como dicen, diente a este tema. Supongamos que se despenaliza y el Estado se lava las manos y listo. Se despenalizó, entonces ya no vamos a castigar a quienes aborten. Eso no implica que el Estado no implemente una política pública de educación sexual, pero en serio, seria. O sea, una política donde se le enseña a la gente a tener pues precaución en el tema de las relaciones sexuales, que eso empieza desde casa, obvio, pero también implica que los colegios también se metan en este tema, las universidades, los medios de comunicación, la cultura en general, se metan en este tema a decirle a los jóvenes tener relaciones sexuales de manera responsable. Y no solo a los jóvenes, porque yo conozco gente que ya es madura y tiene relaciones sexuales y la mujer que aborta y bueno, lo que sea. En general, propender por un tema de educación sexual para que por lo menos las personas, si van a tener relaciones sexuales, por lo menos lo piensen, ¿sí? O piensen por lo menos un instante, ¿no es cierto? El tema de la higiene, también despenalizar el aborto implica pues que las mujeres en vez de ir para a un hospital por allá pirata, a un hospital clandestino, por lo menos que el aborto se realice en hospitales dignos, en hospitales de una alta consideración científica. ¿Sí? Que no aborten pues en cualquier lugar y que de pronto se infecten o les causen un daño en su salud, sino que por lo menos aborten en un sitio digno, ¿sí? Y no añadir un tema adicional al sufrimiento, a este tema del aborto. Uno siempre tiene que estar a favor de la vida, pero uno tampoco puede ver estos temas de una manera insensata, ¿sí? Es un problema. O sea, los jóvenes están teniendo relaciones sexuales. Ahí está el tema de las enfermedades venéreas, tenemos el tema del SIDA y otras enfermedades, ¿no es cierto? ¿Y eso qué implica? Pues responsabilidad en cuanto a los jóvenes. Yo no tengo hijos, pero ¿qué le diría yo a un hijo? Y eso le digo yo a mis alumnos. Yo le diría a mis hijos, pues, no como un tabú, sino decirles, bueno, está el tema de las relaciones sexuales. Si ustedes van a tener relaciones sexuales, pues piensen que siempre va a haber la probabilidad de que quede embarazada la mujer. Y si usted va a tener relaciones sexuales, piense cómo va a mantener ese hijo, ¿sí? Porque el aborto para mí no es, o sea, eso de que tiene, la mujer queda embarazada y vamos y abortamos, para mí eso no es aceptable, porque me parece que uno como ser humano siempre tiene que estar a favor de la vida. Y yo también le hago un llamado a las organizaciones proabortistas, y es que también tienen que tener un poquito de sensatez, y es que si bien es cierto, la mujer es dueña de su cuerpo, también tiene que tener en cuenta que ese cuerpo que están haciendo dentro de su bien, en su interioridad corporal,
es un cuerpo que no le pertenece, es otro ser humano, o por lo menos potencialidad de ser humano, y siempre tenemos que estar a favor de la vida. La vida es bella, la vida tiene muchos problemas, muchos. Yo he enfrentado problemas, mis familiares, mis amigos saben que yo he enfrentado unos problemas terribles. No me estoy quejando aquí, todos tenemos problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas sentimentales, problemas morales, problemas de lo que sea. Todos tenemos que abocar esos problemas. Mi mamá, antes de morir, mi mamá se murió hace 8 años. Mi mamá me crió sola porque mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Entonces a mi mamá le tocó criarme sola, prácticamente. Me viuda, yo tampoco tenía hermanos. Y mi mamá, pues ella pues tenía que moverse en un ambiente que todavía no era muy favorable a la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres, y sin embargo me sacó adelante. Entonces yo más que nadie entiendo el tema de las mujeres y de las mujeres como que son cabezas de familia. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo con el movimiento que está a favor de la igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres. De acuerdo, perfecto, pero no estoy de acuerdo en este tema del aborto como un derecho. Me parece que no es un derecho, entonces, pero entonces si se despenaliza genera un derecho. Desde el punto de vista legal no se penaliza, pero no es un derecho por lo que ya lo dije, por la contradicción en el ordenamiento jurídico. No puede existir un derecho a la vida y un derecho a la muerte. Dice, pues que si el feto se interrumpe el embarazo, pues ya no hay vida. Yo no creo eso, yo creo que sí hay vida. ¿Sí? Entonces, aquí toca dejar un poco la insensatez de un lado y el otro. De un lado, pues las organizaciones religiosas dicen, no, eso es pecado, se va para el infierno, pecadora, vaya para la cárcel, ¿sí? Hay vida en la concepción. Y la otra posición es abortar como si fuera a quitarse una muela, escupir un chicle, no. Qué pena, pero no. Aquí toca un punto medio y el punto medio es aborto, despenalizarlo, pero no porque esté bien, sino para que quede en un tema de moral, en un tema de educación sexual, en un tema de higiene, incluso corporal, de salud, ¿no es cierto? Pero me parece que sí hay una inmoralidad en el tema de, por ejemplo, el aborto voluntario, porque, quedamos embarazados, entonces vamos y abortamos, ¿de qué nota? Y después vamos a cine y vemos una película. No, o sea, por favor, mucho cuidado con eso. Ahora bien, el tema de las mujeres, yo pienso que las mujeres me ven como no les gusta demasiado este tema, pero, y lo ven como un tema de liberación femenina, pero yo creo que hay que tener, vuelvo e insisto, sensatez frente a eso. Yo no creo que abortar sea un pecado. De hecho, yo no creo en el pecado, ya lo dije. Yo creo más en la ley de causa y efecto. Yo creo que si uno hace el bien, recibe el bien. Si uno hace el mal, recibe el mal. Punto. Es un tema casi que de sentido común. Pero también el tema de la moral está involucrado. ¿Qué es inmoral? Las conductas que atentan contra alguien, que le causan un mal a alguien, a un ser. ¿Sí? Yo no puedo defender los derechos de los animales, pero estar a favor del aborto. Si yo defiendo el derecho a la vida o el derecho a no ser maltratado de un animal, pues más aún tengo que estar a favor del derecho a la vida del que está por nacer. Entonces no me vengan a generar posturas proabortistas y estar a favor de los derechos de los animales, pero sí, matemos al que está por nacer. La gente a veces piensa que la agenda progresista, entre comillas, es que cada quien haga lo que se le dé la gana, volvámonos veganos, o sea, como si fuera una moda. No, esto no es un tema de moda, esto es un tema de sensatez. Y es que el mundo tiene que ir hacia la sensatez. Es ver los temas de una manera, digamos, de una manera, yo no sé si sencillez sea el adjetivo, pero sí de una manera racional. Ahora bien, la razón no es el único instrumento que tenemos los seres humanos para buscar la verdad, también tenemos la intuición. Tenemos que escuchar las opiniones de los demás también, incluso de las posturas de extremas. Yo escucho las posturas de las organizaciones religiosas, pero también escucho las posturas de las organizaciones feministas que están a favor del aborto. Le doy la razón a unas y le doy la razón a otras, no le doy la razón a unas y no le doy la razón a las otras. Por ejemplo, eso que sea pecado abortar, no creo que sea pecado. Yo hablo más de inmoralidad, ¿sí? Ahora alguien me dice, bueno, pero todo lo ilegal es inmoral. No necesariamente. Hay posturas o hay acciones que no son legales, pero son inmorales.
Voy a poner un ejemplo. En Colombia, las corridas de toros. Las corridas de toros aquí son legales, pero son inmorales. ¿Sí? Por ejemplo, hasta cierto punto ver pornografía puede ser inmoral. ¿Sí? Pero es legal, en Colombia por lo menos. Hay países donde también es ilegal ver pornografía. ¿Sí? La prostitución. La Corte Constitucional aquí en Colombia dijo que la prostitución no era inmoral, que era incluso un oficio. Pero por ejemplo el proxenetismo sí es ilegal, inmoral según la Corte. Entonces, ¿cómo así? La prostitución es legal y es moral, pero inducir a la prostitución sí es inmoral. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo es el cuento ahí? Ahora me da más despacio. Entonces, aquí pasaría lo mismo, sería una conducta legal, o sea, no es castigada, pero sería inmoral. Ahora bien, yo no creo que exista un derecho al aborto. Vuelvo y lo repito, por la contradicción que ya repetí 2 veces en este video. Y espero que me lo entiendan. El ordenamiento jurídico no se puede autodestruir. Sí genera el derecho a la muerte. Alguien me dice, pero es que ya existe el derecho a la muerte. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, en derecho penal. No, es diferente. Porque no le está concediendo un derecho a matar. Le está concediendo un indulto, llamémoslo así. Un indulto penal, por llamarlo de alguna manera. O sea, su conducta es típica, pero no lo castigamos. Pero eso no implica que usted mató. ¿Sí? Ahora bien, queda en su conciencia si usted mató en legítima defensa o si lo hizo realmente por, eh, por sevicia o con dolo. ¿Sí ven ustedes? Entonces, mucho cuidado con esto. Yo sé que este tema genera muchas discusiones. Yo he tenido esta discusión en la universidad con mis alumnos, me he ganado vaciadas. Siempre es un tema que genera discusión, sobre todo estos temas donde los seres humanos vamos a ciegas. No tenemos una certeza. No tenemos una certeza sobre la vida, pero tenemos que actuar de la manera, digamos, más sensata posible, más racional posible. Tenemos que escuchar las posturas de todas las personas, tenemos que leer posturas de diferentes situaciones, ponernos en el lugar de los demás, en este caso ponernos en el lugar de las mujeres, nosotros los hombres. ¿Sí? Hay hombres que pontifican, aquí por ejemplo, ya le eché el varillazo en el anterior video de la película que estaba comentando, el ex procurador que había en Colombia. No existe el derecho al aborto, los pecadoras se van para el infierno. Un ex procurador que quemaba libros. No, señor. Ahí toca ponerse los zapatos, por ejemplo, de una mujer que ha sido violada, de una mujer que sabe que en su vientre hay un feto que no va a tener condiciones de vida, mucho que no va a poder sobrevivir mucho tiempo, o en el caso del aborto terapéutico, si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, si nace el feto, si va a nacer el bebé, que es lo que llaman el aborto terapéutico. ¿Sí? O incluso si no hay esas tres causales, póngase usted una niña que tuvo relaciones sexuales y va a abortar y entonces no, que vamos a meterla en la cárcel, bueno, aunque no es imputable penalmente, pero está cometiendo un delito. ¿Sí? Probablemente ya no, pero por ejemplo los médicos que realizan el aborto sí quedan incursos en un delito. ¿Sí? Cómplices o copartícipes, lo que sea, coautores. Entonces, ese tema toca mirarlo con sensatez. Este es un tema, yo no digo que haya que desalojar las creencias religiosas son respetables, pero me parece que es un tema que hay que verlo más con un tema racional y sobre todo que el Estado no se lave las manos. Aquí hay un tema de educación sexual, pero educación sexual en serio. ¿Sí? Este es un tema también de sanidad, de salud pública. ¿Qué pasa con la salud pública en Colombia? ¿Qué pasa con la salud en Colombia? O en los países, sobre todo en los países latinoamericanos, con el servicio de salud. ¿Qué pasa con el tema de la educación cultural, de la educación sexual? ¿En manos de quién está en manos la educación sexual? Del Internet. Ya, yo quiero también, como cuando uno entra a Google a saber cómo funciona un smartphone. ¿Cómo tienen los niños? Ah, sí, listo. No, cuidado con eso. ¿Sí? De la casa también, de los papás. ¿Qué es lo que le infunden a los hijos? ¿Sí? Por ejemplo, yo no tengo hijos. Probablemente el universo sabe por qué no me ha dado hijos. Probablemente porque los maleducaría. Pero yo le diría a un hijo, hombre, yo no le voy a decir que tener relaciones sexuales sea inmoral. Respeto las opiniones de la gente que sí o que piensa que es un pecado si uno no está casado. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero tenga por lo menos un poquito también de sensatez. Póngale un poquito de sentido común. Usted es capaz de cuidar el hijo, si nace el hijo,
fruto de la relación sexual, me dice no, entonces, ¿para qué tiene relaciones sexuales? Por lo menos cuídese, pues, o sea, cuídese, pues, utilizar métodos anticonceptivos. Yo sí propendo por la utilización de métodos anticonceptivos. Me parece que ahí la iglesia no tiene, no está, o sea, está mal por no utilizar un refrán que utilizamos en Colombia. Está mal, me parece que está. La iglesia tiene que tener sensatez en esto. ¿Sí? Si está en contra del aborto, pues por lo menos esté a favor de los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Y pues el tema de la salud pública. Entonces, yo sé que este tema genera mucha controversia. No dejo contento a ninguna de las dos posturas porque me parece que las dos posturas extremas me parece que tienen puntos en los cuales yo no estoy de acuerdo. La postura religiosa me parece, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que es inmoral la conducta. Y la postura, digamos, feminista, aunque no utilizo ese término peyorativo, estoy de acuerdo que se debe despenalizar el aborto, se debe sacar del Código Penal, pero no porque esté bien, sino por un tema de salud, por un tema humanitario, por un tema de compasión, por un tema de ponerse en el lugar de la gente. Sí, hay mujeres que van y tienen relaciones sexuales, son libertinas y abortan y ay, vamos, y van a la clínica y después se van así. No, cuidado con eso, porque el derecho a la vida hay que respetarlo. Y una sociedad que no respeta el derecho a la vida es una sociedad que se degrada a sí misma. No podemos defender los derechos de los animales, pero no respetar los derechos del que está por nacer. Hay que crear una sociedad que esté a favor de la vida. ¿Sí? Ahora bien, si se despenalizan, eso no implica que uno esté en contra de la vida. Porque el derecho penal es un derecho, es la última línea. Es la última línea de castigo. Hay otros instrumentos para enderezar las conductas. Está en primer lugar la educación. Está la cultura. ¿Qué le estamos infundiendo a los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué le estamos infundiendo a los jóvenes? En la televisión, ¿qué es lo que ellos ven? ¿Qué ven en el cine? ¿Qué ven en la radio? ¿Qué ven en el internet, en las redes sociales? ¿Qué leen nuestros jóvenes? Los papás le dicen a los jóvenes, mire, en vez de estar ahí metido todo el día en Facebook, mire, leas este libro. En vez de ver esas porquerías de películas, mire esta película que lo divierte y fuera de eso le deja un mensaje. Yo no estoy muy a favor de esa educación con el rejo, sino, hombre, incluso los mismos papás. A mí alguna vez una compañera me decía, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Me decía a mí, tenía 3 hijos adolescentes, y me decía, y ella era madre soltera, me decía, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Y ella era abogada. ¿Cómo hago para que mis hijos lean? Tú que eres profesor, me decía. Y yo le decía, ¿tú lees? ¿Tus hijos te ven leyendo? El ejemplo es el mejor educador. Uno no le puede decir a los hijos no beban y uno se la pasa tomando, bebiendo, borracho. Si los hijos lo ven a uno borracho, pues con qué autoridad le va a decir a un hijo que no beba. ¿Sí? Si uno tiene una vida disoluta, dispersa, en diferentes terrenos, ¿cómo los hijos, con qué autoridad le dice uno a los hijos no haga esto? ¿Sí ven? Entonces, cuidado con los padres. Si hay papás que me están viendo esto, pues mucho cuidado con cuáles son las conductas que ustedes están teniendo y que le transmiten a sus hijos. Eso es sobre el tema del aborto. Este video se ha alargado un momento. Los que lo hayan visto, pues vuelvo e insisto, mi mayor de los respetos. Obviamente para las mujeres, Alice, es que usted tiene una postura machista. No es una postura machista. Estoy a favor de los derechos de las mujeres. Estoy a favor de que las mujeres tengan una igualdad en todos los campos de la actividad humana, en el terreno laboral, en el terreno educativo, en el terreno económico, político, lo que sea. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo fui creado por una mujer no soltera, porque mi mamá no era soltera, mi mamá era una mujer viuda, pero sí cabeza de familia. Ella me tuvo que sacar adelante cuando yo era un niño y me sacó adelante. ¿Sí? Y yo me volví profesional y bueno, y lo que sea, ya soy profesor y todo. Y sé la dificultad de las mujeres solas en una sociedad que, digamos, ancestralmente ha sido una sociedad machista. Estoy de acuerdo con la reivindicación de los derechos de las mujeres, que en muchos casos ya no superan. Ya en el terreno de la política ya las mujeres llegan a altos cargos, en el terreno económico son presidentas de bancos, de empresas, en el terreno artístico hay artistas súper exitosas en todos los campos, en el cine, la televisión, lo que sea, en los libros. Perfecto. Pero sobre este tema del aborto me parece que
llevar el tema a la reivindicación de las mujeres sobre un tema que se debe ver con una perspectiva mucho más específica y cuidadosa. Toca tener mucho ojo. Sobre las posturas religiosas, a ultranza, comparto ciertos puntos de vista, pero no porque, toca, no se va a ir para el infierno. No sé. Respeto para el que crea en el infierno. Yo creo más en la moralidad, soy más de la moral kantiana. Actúa de tal forma que tu actuar sea una ley universal. ¿Sí? Y me parece que hay un imperativo categórico y es el imperativo de defender la vida. Por lo tanto, se debe sacar, no lo repito, se debe sacar el aborto del Código Penal, pero mucho ojo con el tema de la educación y de la cultura. Para que uno no puede modificar, uno no puede enderezar la sociedad a punta de Código Penal. Eso es populismo punitivo. Que los corruptos, pena de muerte a los corruptos, pena de muerte a los violadores, los que le maltratan a las mujeres, pena de muerte a los que maltratan a las mujeres, pena de muerte a los que maltratan a los profesores. No, mucho con eso. El derecho penal debe ser el último instrumento para enderezar una sociedad. Una sociedad se endereza a través de la educación primordialmente. Una sociedad se endereza a través de la cultura. Una sociedad se endereza a través de los valores que se infunden en el hogar, en la familia. La responsabilidad de los comunicadores, de las personas que hacen cine, de las personas que escriben libros, que escriben novelas, de las personas que escriben en los periódicos, que escriben libros, que son influenciadores en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Mucho ojo porque los jóvenes, eso es lo que ellos ahora consumen. Lo que opina una persona en Facebook, lo que opina una persona en Twitter, en los blogs, en YouTube, por ejemplo. Entonces, bueno, gracias por haber visto este video. Qué pena, pido disculpas por haberme alargado. Respeto las posturas de una postura y de la otra. Estoy de acuerdo con ciertas posturas de una, con posturas de la otra. No estoy de acuerdo con ciertas posturas de la una, con ciertas posturas de la otra. Mi posición no solo como abogado, como profesor, sino también, pero sobre todo como ser humano. Puede que esté equivocado, puede que me convenzan de una opinión diferente. Escucho sus comentarios, me pueden escribir a fbermudez@gmail.com. Ahí abajo están mis datos. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal, que cada vez suben seguidores. Que tengan un feliz día. Esta fue la segunda conferencia de la cuarta temporada. Ya vamos en la cuarta temporada del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. El tercer video está dedicado precisamente a los derechos de los animales. Este sería el tercer video. Este fue el segundo. Chao, que pasen un feliz día.